Y si te dijera que existió una ciudad donde las calles visibles eran solo una mentira, y que bajo cada casa, cada plaza y cada iglesia se extendía una red de pasajes ocultos diseñada para que nadie viera lo que realmente ocurría. No hablamos de un mito ni de una simple leyenda urbana, sino de un lugar real, habitado durante años por familias enteras que ignoraban o fingían ignorar, que vivían sobre un laberinto construido para esconder movimientos, personas y decisiones que jamás debían salir a la luz. Todo parecía normal en la superficie. Niños jugando en las calles, comercios abiertos, campanas marcando el paso del día. Pero bajo ese cotidiano aparente, la ciudad respiraba por debajo del suelo. Túneles angostos, corredores excavados con precisión, puertas camufladas detrás de paredes falsas y pisos que se levantaban para revelar descensos abruptos hacia la oscuridad. Nadie hablaba de ellos abiertamente, nadie preguntaba demasiado. ¿Y quienes lo hacían? Aprendían rápido a guardar silencio. Las primeras señales de que algo no estaba bien fueron tan sutiles que casi nadie las tomó en serio. Ruidos nocturnos que no coincidían con el movimiento de la superficie, sombras que parecían desplazarse sin origen claro, puertas que aparecían cerradas por la mañana, aunque nadie recordara haberlas trancado. Algunos vecinos juraban escuchar pasos bajo sus casas cuando todo estaba en completo silencio. Otros decían sentir corrientes de aire frío emergiendo del suelo, como si la ciudad exhalara secretos que ya no podía contener. Con el tiempo, ciertos patrones empezaron a repetirse. Personas que desaparecían por horas y regresaban sin querer explicar dónde habían estado. Accesos al subterráneo, sellados de un día para otro. Reformas repentinas en casas antiguas, siempre justificadas como simples mejoras estructurales. Pero el miedo crecía, porque todos sabían que esas obras no eran inocentes. Eran intentos desesperados de ocultar algo que estaba escapando al control. La tensión alcanzó su punto máximo cuando comenzaron a circular rumores imposibles de ignorar. Se hablaba de pasajes que conectaban edificios clave de la ciudad, de rutas pensadas para moverse sin ser visto, de salidas ocultas hacia el exterior que no figuraban en ningún mapa oficial. Algunos afirmaban que esos túneles no habían sido construidos para proteger a la población, sino para vigilarla, manipularla y, llegado el momento, desaparecer sin dejar rastro. Y entonces ocurrió lo impensable. En un intervalo de tiempo tan corto que nadie logró reaccionar, la ciudad se vació. No hubo evacuación oficial, no hubo comunicados claros, no hubo explicaciones públicas. Familias enteras abandonaron sus casas dejando platos sobre la mesa, camas sin hacer, juguetes tirados en el suelo. Las luces se apagaron una por una. Las calles quedaron en silencio, como si alguien hubiera dado una orden invisible que todos entendieron al mismo tiempo. Lo más perturbador no fue el abandono en sí, sino la forma en que sucedió. No hubo resistencia, no hubo caos visible. Fue un retiro ordenado, casi obediente, como si los habitantes supieran exactamente qué hacer y qué no llevar consigo. Documentos desaparecieron, archivos fueron retirados y, sobre todo, los accesos a los pasajes ocultos fueron sellados con una precisión inquietante, como si alguien quisiera asegurarse de que nadie volviera a descender jamás. Desde ese día, la ciudad quedó congelada en el tiempo, un lugar
donde el silencio pesa, más que las ruinas, y donde cada edificio parece guardar una historia que se niega a salir a la superficie. Pero lo que realmente atormenta a quienes estudian este caso no es solo por qué la ciudad fue abandonada, sino que ocurrió exactamente en esos pasajes ocultos justo antes de que todo terminara, porque hay razones para creer que el verdadero colapso no ocurrió arriba, sino muy por debajo del suelo, y que ese será el hilo que nos llevará al siguiente capítulo de esta historia. Sí, Legaschi, hasta aquí es porque ya entendiste que esta no es solo la historia de una ciudad abandonada, sino de algo mucho más profundo, más incómodo y más inquietante. Comprender lo que ocurrió en estos pasajes ocultos no es un simple ejercicio de curiosidad. Es la única forma de entender cómo comunidades enteras pueden desaparecer sin dejar respuestas claras. Y por qué ciertos episodios de la historia siguen siendo deliberadamente silenciados. Por eso, si este relato te está haciendo cuestionar lo que creías saber sobre las ciudades fantasma y sus verdaderas causas, deja un comentario ahora mismo. Escribe qué crees que realmente se escondía bajo esta ciudad o qué teoría empieza a tomar forma en tu mente. Leer esas ideas es parte esencial de esta investigación colectiva. Y si este tipo de historias oscuras, llenas de misterios reales, documentos ocultos y verdades incómodas, te atrapan, asegúrate de dejar tu like y suscribirte al canal. Eso le dice al algoritmo que este contenido importa y nos permite seguir profundizando en casos que muchos prefieren olvidar. Para entender por qué esta ciudad terminó abandonada, primero hay que retroceder al momento en que los pasajes ocultos comenzaron a tomar forma, porque estos túneles no aparecieron por accidente ni fueron una simple ampliación urbana improvisada. Desde su origen, fueron concebidos con un propósito específico, silencioso y profundamente perturbador. Los primeros registros indican que la ciudad fue fundada en un punto estratégico en rutas comerciales cercanas, fácil acceso al exterior y, al mismo tiempo, suficiente aislamiento para operar lejos de miradas indiscretas. Oficialmente, el crecimiento urbano se justificó por razones económicas. Sin embargo, mientras las calles se trazaban en la superficie, otra ciudad comenzaba a nacer debajo del suelo. Una ciudad paralela, invisible, diseñada para existir sin dejar rastros. Los pasajes más antiguos fueron excavados al mismo tiempo que los cimientos de los primeros edificios no eran túneles rudimentarios. Tenían refuerzos, ventilación, drenajes y una planificación que solo podía provenir de ingenieros experimentados. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Quién financiaba estas obras y por qué no aparecen en ningún archivo público? La respuesta apunta siempre a los mismos nombres borrados, empresas fantasmas y administraciones que nunca dejaron actas completas. En un principio, los túneles eran presentados como simples vías de servicio, rutas para transporte de mercancías, almacenamiento o incluso refugios ante posibles conflictos. Pero la disposición interna cuenta otra historia. Muchos pasajes no conducían a salidas prácticas, conectaban edificios específicos entre sí, oficinas administrativas, residencias clave, estructuras religiosas y depósitos alejados del centro urbano. No era logística, era control. Con el tiempo, el entramado subterráneo se expandió como un organismo vivo. Nuevos corredores se añadían sin anuncio previo a viejas. Paredes se perforaban durante la noche. Los trabajadores encargados de estas obras rara vez eran locales,
y casi nunca permanecían en la ciudad después de terminar su labor. Llegaban, excavaban, sellaban y desaparecían, como si su presencia también formara parte de algo que debía permanecer oculto. Los rumores comenzaron a circular mucho antes del abandono. Se hablaba de salas subterráneas sin función clara, de puertas que solo podían abrirse desde un lado, de pasajes diseñados para desaparecer, personas sin dejar huella. Algunos ancianos afirmaban que los túneles no servían para escapar, sino para mover algo o alguien sin ser visto, y que cada ampliación del sistema coincidía con episodios de tensión social, conflictos internos o decisiones políticas impopulares. Lo más inquietante es que la mayoría de los habitantes nunca vio un plano completo del subterráneo. Los mapas oficiales estaban fragmentados, deliberadamente incompletos. Cada sector conocía solo una parte del sistema. Nunca el conjunto. Nadie tenía una visión total, excepto quienes lo diseñaron. Y ese tipo de fragmentación no es casual. Es una técnica clásica para evitar que alguien comprenda el verdadero alcance de una estructura de poder. Con los años, los pasajes dejaron de ser un secreto a voces para convertirse en una fuente de miedo real, porque cuando una ciudad necesita esconder tanto bajo tierra, es porque lo que ocurre en la superficie ya no puede sostenerse por sí solo. Los túneles no solo conectaban lugares, conectaban decisiones, silencios y complicidades. Y entonces surge la pregunta que cambia por completo la perspectiva. ¿Y si la ciudad no fue construida para la gente que vivía en ella, sino para aquello que debía moverse sin ser visto? Si ese fue el caso, el abandono no fue una tragedia inesperada, sino la última etapa de un plan que se había estado gestando desde el primer golpe de pico bajo el suelo. Porque cuando el origen de una ciudad es un secreto, su destino casi siempre lo es también. Y lo que empezó como una red de pasajes ocultos, pronto se transformaría en algo mucho más peligroso, algo que haría que los propios habitantes empezaran a temer lo que había bajo sus pies. A medida que los pasajes ocultos se expandían bajo la ciudad, también lo hacía la verdadera razón de su existencia. Lo que al inicio se presentaba como una infraestructura discreta, comenzó a revelar un uso mucho más inquietante, porque esos túneles no solo conectaban edificios, conectaban actividades que jamás podían realizarse a plena luz del día. Los primeros indicios surgieron de forma fragmentada. Un comerciante que juraba haber visto cargamentos moverse de noche sin pasar por ninguna calle. Un guardia que escuchó voces bajo tierra cuando el edificio estaba vacío. Un trabajador municipal que encontró una puerta sellada detrás de una pared recién levantada sin explicación en los planos oficiales. Eran piezas sueltas, imposibles de probar, pero demasiado frecuentes para ser casualidad. Con el tiempo empezó a quedar claro que los pasajes servían para el traslado clandestino de bienes y personas, no siempre mercancías ilegales en el sentido clásico, sino cosas que no debían ser registradas, inspeccionadas ni contabilizadas. Documentos, objetos de valor, archivos completos que desaparecían de oficinas públicas y reaparecían en depósitos subterráneos, lejos de cualquier control. El subsuelo se convirtió en un sistema circulatorio paralelo, donde lo prohibido podía moverse sin dejar rastro. Pero lo más perturbador no era el contrabando silencioso, sino el uso humano de esos corredores. Se hablaba de personas que entraban a los túneles y no volvían a ser vistas durante días,
Algunos regresaban, otros no, y quienes lo hacían parecían distintos. Evitaban hablar, cambiaban de rutina, abandonaban la ciudad poco después, como si hubieran visto algo que no podía integrarse a una vida normal. Los rumores más oscuros apuntaban a espacios dentro del subterráneo que no figuraban en ningún registro, salas sin ventanas, accesibles solo a través de secuencias específicas de pasajes, donde se llevaban a cabo reuniones, interrogatorios o actividades que requerían aislamiento absoluto. Nadie podía confirmarlo abiertamente, pero demasiadas historias coincidían en detalles como para ignorarlas. En ciertos sectores de la ciudad, el miedo se volvió tangible. Padres que prohibían a sus hijos jugar cerca de sótanos antiguos, comerciantes que sellaban accesos internos sin explicación, edificios históricos remodelados de forma extraña, como si alguien quisiera borrar cualquier rastro de conexiones subterráneas. No era paranoia colectiva, era una respuesta instintiva a algo que estaba escapando al control. Cada ampliación del sistema coincidía con un aumento del silencio. Menos preguntas, menos denuncias, menos curiosidad. La gente entendió que hablar de los pasajes no era seguro, que preguntar demasiado podía convertirte en parte del problema. Así, el miedo se normalizó y los túneles dejaron de ser un secreto para convertirse en una amenaza latente, invisible pero constante. Lo más inquietante es que, según algunos relatos, los pasajes no solo servían para mover cosas, sino para ocultar errores. Cuando algo salía mal, cuando una decisión tenía consecuencias imprevisibles, el subterráneo ofrecía una solución rápida y definitiva: desaparecer pruebas, borrar rastros, aislar personas, todo sin dejar marcas en la superficie, y fue precisamente ese uso sistemático, silencioso y prohibido lo que terminó por condenar a la ciudad, porque una comunidad puede tolerar secretos durante un tiempo, pero cuando esos secretos empiezan a afectar la vida cotidiana, el colapso se vuelve inevitable. La confianza se rompe. El miedo se filtra en cada conversación y la idea de huir empieza a parecer más segura que la de quedarse. Para cuando los habitantes comenzaron a comprender la verdadera función de los pasajes ocultos, ya era demasiado tarde. La red subterránea había crecido más rápido que cualquier control, y lo que se movía bajo tierra empezaba a dictar lo que ocurría arriba. Ese fue el punto de no retorno, el momento en que la ciudad dejó de pertenecer a quienes la habitaban y pasó a ser dominada por aquello que se escondía bajo sus pies. Durante mucho tiempo, la ciudad funcionó gracias a un acuerdo tácito: no preguntar, no mirar demasiado, no escuchar con atención lo que venía desde abajo. Pero ningún sistema basado en el silencio puede sostenerse para siempre. Hubo un punto exacto en el que ese equilibrio artificial se rompió y los habitantes comenzaron a comprender que lo que ocurría bajo sus pies ya no era un secreto lejano, sino una amenaza directa. Todo empezó con pequeñas alteraciones en la rutina diaria: horarios que cambiaban sin aviso, calles cerradas de forma repentina, con excusas vagas, edificios públicos que dejaban de estar disponibles sin razón clara. Al principio, la mayoría aceptó esas anomalías como decisiones administrativas mal explicadas, pero la acumulación empezó a generar una sensación de inquietud difícil de ignorar. Luego vinieron los sonidos, no ruidos comunes de tuberías o cimientos, sino golpes
secos ajastris prolongados, vibraciones que se sentían en el suelo durante la madrugada. Algunos vecinos despertaban sobresaltados, convencidos de que alguien caminaba bajo sus dormitorios. Otros sentían cómo los objetos vibraban levemente sobre mesas y estanterías, como si la ciudad entera respirara desde el subsuelo. A medida que el miedo se filtraba, comenzaron los primeros enfrentamientos verbales, reuniones vecinales improvisadas, discusiones en comercios, rumores que ya no se susurraban, sino que se decían en voz baja, pero en público. La pregunta empezó a repetirse: ¿qué está pasando realmente debajo de la ciudad? Y, lo más inquietante, ¿quién lo controla? Las autoridades respondieron con comunicados ambiguos. Hablaron de mantenimiento, de infraestructura antigua, de exageraciones colectivas. Prometieron inspecciones que nunca se realizaron de forma transparente. Cada intento de explicación parecía diseñado no para tranquilizar, sino para confundir. Y cuando la confianza se pierde, el vacío se llena rápidamente de miedo. Fue entonces cuando comenzaron las desapariciones que ya no podían ocultarse. No eran personas marginales ni desconocidos de paso. Eran vecinos conocidos, trabajadores habituales, rostros familiares que un día simplemente no volvieron a aparecer. Sus casas quedaban cerradas, sus pertenencias intactas, como si hubieran salido solo por unas horas, pero nadie los volvió a ver. En algunos casos, quienes intentaron investigar por cuenta propia encontraron obstáculos inmediatos, accesos sellados con cemento fresco, planos municipales extraviados, registros alterados y, lo más inquietante, advertencias veladas para que dejaran de hacer preguntas, no amenazas directas, sino mensajes claros de que insistir tendría consecuencia. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando varios habitantes afirmaron haber visto a personas entrar en edificios aparentemente vacíos durante la noche, no por las puertas principales, sino por accesos secundarios que nadie recordaba haber visto antes. Horas después, esos mismos edificios aparecían cerrados, sin rastro de actividad, como si hubieran sido tragados por la ciudad misma. En ese punto, el miedo dejó de ser individual y se volvió colectivo en familias. Empezaron a preparar planes de escape en silencio. Algunos guardaban documentos importantes, otros escondían dinero, otros simplemente dormían vestidos, listos para salir en cualquier momento. Nadie sabía exactamente de qué huían, pero todos sentían que quedarse era cada vez más peligroso. La ciudad ya no era un hogar, sino un escenario inestable. Cada paso sobre el suelo parecía un recordatorio de que algo se movía debajo, algo que no obedecía a las reglas visibles. Y cuando una comunidad pierde la sensación de control sobre su propio espacio, el abandono deja de ser una opción extrema y se convierte en una necesidad de supervivencia. Ese fue el momento real de quiebre, no una orden oficial, no una catástrofe visible, sino la certeza compartida de que la ciudad había sido diseñada para ocultar algo que ya no podía mantenerse oculto. Y cuando esa certeza se instaló en la mente colectiva, el desenlace dejó de ser una pregunta y pasó a ser una cuenta regresiva. La noche decisiva no llegó con sirenas ni con anuncios oficiales. Llegó como llegan las cosas verdaderamente peligrosas en silencio. Fue una noche aparentemente común, sin tormentas, sin apagones generales, sin señales externas de desastre, y sin embargo, algo cambió de forma irreversible bajo la ciudad. Testigos posteriores coinciden en un detalle inquietante. Poco antes de la medianoche, varios accesos al subterráneo
comenzaron a cerrarse al mismo tiempo, puertas que durante años habían permanecido entreabiertas, fueron selladas desde dentro. Tramos completos de túneles quedaron bloqueados por derrumbes súbitos, demasiado precisos para ser simples accidentes estructurales. No fue un colapso natural, fue una acción coordinada. Algunos habitantes que conocían los pasajes, porque los usaban, porque trabajaban cerca de ellos o porque habían sido obligados a entrar alguna vez, comprendieron demasiado tarde lo que estaba ocurriendo. Los túneles ya no eran rutas de escape, se estaban convirtiendo en jaulas en corredores que antes ofrecían movilidad, ahora conducían a callejones sin salida. Salas subterráneas quedaban aisladas, sin ventilación suficiente, sin salidas claras. Esa noche se escucharon gritos apagados que no subieron a la superficie, golpes sordos que parecían venir de todas partes y de ninguna. Algunos vecinos recordaron después cómo el suelo vibró durante breves instantes, como si algo pesado hubiera cedido a varios metros de profundidad. Luego, silencio. Un silencio espeso, definitivo. Quienes estaban en la superficie comenzaron a notar movimientos extraños. Personas corriendo por las calles sin dirección clara. Familias golpeando puertas ajenas en busca de refugio. Luces encendiéndose y apagándose de forma errática. No había una explicación común, pero el miedo era un idioma que todos entendían. Algo terrible estaba ocurriendo, y estaba relacionado con aquello que siempre había sido ocultado. En ciertos edificios clave, empleados abandonaron sus puestos sin aviso. En oficinas administrativas quedaron abiertas, con documentos dispersos sobre escritorios. Archivos que habían sido cuidadosamente custodiados durante años desaparecieron en cuestión de horas, como si alguien hubiera activado un protocolo final al salvar información. No personas. Algunos relatos hablan de intentos desesperados por reabrir accesos al subterráneo, de paredes golpeadas hasta sangrar las manos, de nombres gritados en la oscuridad sin respuesta. Nadie sabe cuántas personas quedaron atrapadas esa noche. No existen cifras oficiales, no hay listados, no hay cuerpos recuperados, en solo ausencias. Lo más perturbador es que, al amanecer, todo parecía extrañamente en orden. No había destrucción visible en las calles, no había señales de un desastre reciente, pero la ciudad ya no era la misma. Muchos habitantes no durmieron, otros no regresaron a sus casas. ¿Y quienes lo hicieron? Comenzaron a empacar en silencio, sin hacer preguntas. La noche había dejado una marca, invisible pero profunda. Los pasajes ocultos, que durante años habían sido una amenaza latente, demostraron su verdadero propósito. No estaban diseñados para proteger a la población, sino para contener, aislar y, llegado el momento, eliminar cualquier rastro incómodo. A partir de ese punto, la idea de permanecer en la ciudad se volvió impensable, porque si los túneles podían cerrarse una vez, podían volver a hacerlo. Y nadie quería estar cerca cuando eso ocurriera de nuevo. La confianza sí rompió de forma definitiva. El miedo ya no era abstracto. Tenía fecha, tenía noche y tenía consecuencias irreversibles. Esa fue la noche en que la ciudad perdió su última oportunidad de sobrevivir como comunidad. Todo lo que vino después, el abandono, el silencio, el olvido, fue solo la consecuencia lógica de haber construido una ciudad sobre trampas diseñadas para activarse cuando el control se perdiera. Después de aquella noche, la ciudad no despertó. Simplemente quedó en pausa. No hubo una huida caótica ni escenas de pánico abiertas. Lo que ocurrió fue mucho más inquietante,
un abandono ordenado, casi disciplinado, como si la población hubiera entendido, sin palabras, que quedarse ya no era una opción. Las primeras horas del amanecer mostraban una normalidad inquietante. Las calles seguían intactas, las casas permanecían cerradas, no destruidas. No había incendios ni señales de saqueo, pero algo esencial había desaparecido en la vida. Comercios sin abrir, escuelas vacías, talleres cerrados con herramientas aún sobre las mesas. Todo indicaba que la gente se había ido con prisa, pero no con desorden. Dentro de muchas viviendas, el tiempo parecía haberse detenido en mitad de un gesto cotidiano. Platos sin lavar en los fregaderos, camaos desechados, ropa colgada a medio guardar, fotografías familiares abandonadas sobre repisas, como si de repente hubieran dejado de tener valor. No era una evacuación planificada por autoridades visibles, era una retirada silenciosa, guiada por un miedo. Algunos vecinos que intentaron regresar días después para recuperar pertenencias encontraron accesos bloqueados. Calles que antes estaban abiertas ahora aparecían cerradas con vallas improvisadas, puertas selladas, señales ambiguas que no indicaban peligro explícito, pero sí advertían que no era seguro permanecer allí. Nadie custodiaba esos límites y aún así nadie se atrevía a cruzarlos. El silencio se volvió opresivo, sin motores, sin voces, sin pasos, solo el sonido del viento, recorriendo calles vacías y entrando por ventanas rotas. Por la noche, la oscuridad era absoluta. No quedaban luces encendidas. La ciudad, que antes ocultaba su verdadero movimiento bajo tierra, ahora parecía haberlo absorbido todo, como si el subsuelo hubiera ganado definitivamente. Lo más inquietante fue la ausencia de explicaciones oficiales. No hubo comunicados claros, ni informes públicos detallados, ni registros completos del abandono. Simplemente, la ciudad dejó de existir para el resto del mundo. Fue retirada de rutas comerciales, omitida de planes administrativos, ignorada en mapas actualizados, como si nunca hubiera sido importante. Con el paso de las semanas, comenzaron a surgir relatos contradictorios desde el exterior. Algunos decían que la evacuación había sido voluntaria. Otros hablaban de una reubicación discreta, pero nadie pudo explicar por qué tantas personas abandonaron todo sin reclamar nada después, sin volver sin exigir respuestas. Los pocos que afirmaron haber visto la ciudad en esos primeros días posteriores al abandono coincidieron en una sensación común. El lugar parecía vigilado, aunque no hubiera nadie visible, como si algo siguiera allí, asegurándose de que el silencio se mantuviera intacto, como si el verdadero cierre no hubiera sido físico, sino psicológico. Así, la ciudad pasó de ser un espacio habitado a un vacío cargado de significado, un sitio donde cada objeto olvidado parecía una advertencia, donde cada casa cerrada sugería que lo ocurrido fue tan grave que nadie quiso recordarlo en voz alta. El abandono no fue el final de la historia, sino su transformación más inquietante, porque cuando una ciudad queda en silencio de forma tan repentina, la pregunta deja de ser ¿por qué la gente se fue? Y pasa a ser que fue lo suficientemente aterrador como para hacer que nadie quisiera volver jamás. Con el abandono consumado, comenzó una segunda desaparición, más silenciosa y quizá más definitiva en la de la propia historia de la ciudad, porque no solo se vaciaron las calles y las casas, también se vaciaron los archivos. Y cuando una ciudad desaparece de los registros,
deja de existir incluso para la memoria colectiva. Los primeros indicios de esta eliminación surgieron cuando investigadores y curiosos intentaron reconstruir lo ocurrido, planos urbanos incompletos, mapas antiguos que ya no coincidían con el terreno real, documentos administrativos donde el nombre de la ciudad aparecía tachado, reemplazado o simplemente omitido. No se trataba de simples errores burocráticos. Era una limpieza sistemática. Los registros más afectados eran, curiosamente, aquellos relacionados con el subsuelo, planos de alcantarillado, cimientos, obras públicas y ampliaciones estructurales mostraban cortes abruptos, páginas faltantes o referencias cruzadas a documentos que ya no existían. Era como si alguien hubiera entendido que, para borrar el misterio, primero había que borrar el camino que llevaba a él en archivos regionales. Algunos funcionarios admitieron años después que recibieron instrucciones claras de no facilitar ciertos documentos, no amenazas directas, sino órdenes administrativas ambiguas que recomendaban no reabrir expedientes antiguos o evitar interpretaciones que generaran alarma innecesaria. El lenguaje era frío, técnico, pero el mensaje era inequívoco. Este tema no debía investigarse. Incluso los mapas oficiales comenzaron a cambiar. Ediciones posteriores omitían calles enteras. Edificios que habían sido puntos clave simplemente dejaban de aparecer. En algunos casos, la ciudad entera era representada como una zona sin desarrollo, como si jamás hubiera albergado a miles de personas. Para quien no conociera su historia, el vacío parecía natural. Lo más inquietante es que esta eliminación no fue total, sino selectiva. Se dejó lo suficiente para que el lugar existiera como una referencia vaga, pero nunca lo bastante claro como para reconstruir lo sucedido. Un borrado imperfecto, pero eficaz, porque la confusión es una de las mejores herramientas para enterrar la verdad. Algunos investigadores independientes lograron acceder a copias no oficiales, planos parciales, conservados por antiguos trabajadores o registros personales que escaparon al control institucional. En ellos aparecían claramente los pasajes ocultos, las conexiones subterráneas y los espacios que nunca fueron reconocidos públicamente, pero sin respaldo oficial. Esas pruebas fueron descartadas como especulación o exageración. Así, la ciudad quedó atrapada en una zona gris de la historia, demasiado real para ser una leyenda, demasiado fragmentada para ser comprendida, y cuando no hay una narrativa clara, el silencio se vuelve la versión más aceptable de los hechos. Borrar una ciudad de los mapas no elimina lo que ocurrió en ella, solo garantiza que las preguntas correctas no sean formuladas por las personas equivocadas. Y mientras más se intentó ocultar la verdadera estructura de la ciudad, más evidente se volvió que aquello que se escondía bajo tierra seguía siendo peligroso, incluso después del abandono, porque si los pasajes ocultos ya no representaban una amenaza física inmediata, si lo hacían a nivel histórico, eran la prueba de que algo profundamente irregular había sido construido, utilizado y luego negado. Y negar algo con tanto empeño solo confirma una cosa: la historia real de esa ciudad era demasiado incómoda para permanecer visible. Años después del abandono, cuando el polvo ya cubría las fachadas y la ciudad parecía olvidada por completo, comenzaron a llegar los primeros exploradores. No eran autoridades ni equipos oficiales, sino investigadores independientes, urban explorers, historiadores obsesivos y personas atraídas por lugares donde la historia se rompe. Todos buscaban lo mismo:
han confirmar si los pasajes ocultos eran reales y entender qué había ocurrido allí abajo. Los primeros descensos fueron cautelosos y fragmentarios, entradas improvisadas por sótanos colapsados, alcantarillas selladas a medias, grietas abiertas por el tiempo. Quienes lograron bajar describieron una sensación inmediata de desorientación. Los túneles no seguían una lógica simple, giraban sin aviso, se bifurcaban en ángulos imposibles, conectaban espacios que en la superficie estaban a cientos de metros de distancia. Era un laberinto diseñado para confundir. Pronto aparecieron los primeros hallazgos inquietantes, puertas metálicas cerradas desde el exterior, habitaciones vacías sin señal de uso cotidiano, pero con marcas claras de presencia humana prolongada. Bancos de piedra, anclajes en las paredes, sistemas de ventilación improvisados que no figuraban en ningún plano técnico conocido. No eran refugios, eran espacios de permanencia forzada. Algunos exploradores encontraron objetos que nunca debieron quedar allí. Documentos húmedos, parcialmente ilegibles, con sellos oficiales, ropa apilada en rincones sin explicación, herramientas que no correspondían a trabajos de mantenimiento y, en ciertos puntos, señales claras de que alguien había intentado sellar esos espacios con urgencia. Muros levantados sin acabado, puertas soldadas de forma burda, túneles colapsados a propósito. Los relatos más perturbadores vinieron después. Personas que aseguraban escuchar ecos que no correspondían a sus propios pasos, corrientes de aire que aparecían y desaparecían sin razón física aparente, sensaciones de no estar solos, incluso cuando los sensores y cámaras no registraban movimiento alguno. Algunos abandonaron las exploraciones tras pocos minutos, incapaces de explicar el miedo visceral que sentían. Hubo quienes insistieron, equipos que bajaron con mapas, cuerdas, cámaras térmicas y detectores de oxígeno. Lo que encontraron reforzó la idea de que el subsuelo había sido utilizado durante mucho más tiempo del que se creía. En algunos sectores, el desgaste del suelo indicaba tránsito constante. En otros, se detectaron restos orgánicos imposibles de fechar con precisión, lo que llevó a especulaciones aún más inquietantes. Varios investigadores coincidieron en un punto clave: los pasajes no habían sido abandonados al mismo tiempo que la ciudad. Algunos mostraban señales de uso posterior, huellas recientes, materiales modernos, intervenciones hechas décadas después del éxodo, como si alguien hubiera regresado, no para habitar la ciudad, sino para asegurarse de que ciertas cosas permanecieran ocultas. Tras la difusión de estos hallazgos, comenzaron las restricciones, accesos sellados de nuevo, vigilancia esporádica, advertencias legales contra quienes intentaran entrar, no para proteger a las personas, sino para proteger el silencio, porque cada exploración revelaba algo que contradecía la versión oficial del abandono. Muchos de los que descendieron nunca volvieron a hablar del tema públicamente. Otros cambiaron radicalmente su enfoque, pasando de la curiosidad histórica a una advertencia constante. Hay lugares que no fueron abandonados por accidente, sino porque su existencia misma representa un riesgo. Y cuanto más se intentó impedir nuevas exploraciones, más claro quedó que el verdadero peligro no estaba en la ciudad vacía de la superficie, sino en todo aquello que seguía intacto, esperando bajo tierra, exactamente donde siempre había estado. Con el paso del tiempo, la ciudad dejó de ser solo un lugar abandonado y se convirtió en un problema sin resolver. Varias décadas después del éxodo, surgieron intentos aislados
de reocupación, proyectos de restauración, estudios de viabilidad, incluso propuestas privadas para transformar el sitio en un complejo turístico o en un centro histórico. Ninguno prosperó. Todos fracasaron antes de comenzar. Y eso dio origen a una pregunta inquietante: ¿por qué nadie ha logrado devolverle la vida a esta ciudad? La primera teoría apunta a lo estructural. Ingenieros que analizaron el terreno advirtieron que el subsuelo estaba demasiado comprometido. Los pasajes ocultos habían debilitado los cimientos de gran parte de los edificios. Cavidades interconectadas, túneles mal documentados y zonas selladas de forma improvisada creaban un riesgo constante de colapso. Pero esa explicación arqueológica no era suficiente. Otras ciudades con daños mayores habían sido reconstruidas. Aquí, algo más detenía cualquier avance. La segunda teoría se mueve en el terreno psicológico. Personas que permanecieron en la ciudad durante cortos periodos, vigilantes, técnicos, investigadores, relataron una sensación persistente de incomodidad. No miedo inmediato, sino una presión constante, como si el lugar rechazara la presencia humana. Insomnio, ansiedad, desorientación temporal. Muchos abandonaron el sitio antes de completar sus tareas, incapaces de explicar con precisión por qué no podían quedarse. Luego están las teorías relacionadas con lo oculto. Algunos investigadores sostienen que el diseño mismo de los pasajes creó un entorno diseñado para el control y la desaparición, no para la convivencia, que la ciudad fue concebida desde su origen como un espacio transitorio, utilitario, destinado a servir a fines específicos y luego ser descartado. En ese contexto, habitarla nuevamente sería ir contra su propia naturaleza. Otra hipótesis, más inquietante, sugiere que nunca se sellaron todos los pasajes, que existen rutas subterráneas aún activas, conectadas a lugares desconocidos, y que esa red sigue siendo utilizada de alguna forma, no por habitantes comunes, sino por entidades o intereses que prefieren que la ciudad permanezca vacía. Esta teoría se alimenta de informes sobre movimientos nocturnos, luces esporádicas y accesos que aparecen alterados sin intervención visible. También existe la teoría política. Algunos creen que lo ocurrido en la ciudad fue tan grave que su reapertura implicaría reabrir responsabilidades legales, juicios, investigaciones internacionales y daños reputacionales imposibles de controlar. Mantener la ciudad vacía sería la forma más eficaz de evitar preguntas incómodas. Un silencio prolongado como estrategia de contención. Lo curioso es que todas estas teorías, aunque distintas, coinciden en un punto esencial: en la ciudad no fue abandonada solo por lo que ocurrió, sino por lo que podía volver a ocurrir. Permanecer lejos se convirtió en la única garantía de seguridad. No se trata de superstición, sino de una acumulación de señales que nadie ha logrado ignorar del todo. Así, el lugar permanece intacto y prohibido, como una herida cerrada en falso, visible pero intocable. Y mientras el tiempo avanza, la ciudad sigue esperando no a nuevos habitantes, sino a que alguien se atreva a enfrentar la verdad completa de por qué fue diseñada para desaparecer y por qué sigue siendo más segura vacía que viva. Hoy, la ciudad fantasma permanece inmóvil, como si el tiempo hubiera decidido abandonarla junto con sus habitantes. No hay reconstrucciones, no hay proyectos activos, no hay planes públicos para devolverle la vida, solo ruinas que resisten, pasajes ocultos sellados a medias
y una sensación persistente de que este lugar nunca fue pensado para perdurar como un hogar, sino como una herramienta. El verdadero legado de esta ciudad no está en sus edificios vacíos ni en sus calles desiertas, sino en la lógica que la originó. Fue diseñada para ocultar, para mover cosas y personas fuera de la vista, para permitir decisiones que no podían sostenerse a la luz pública. Y cuando ese propósito se volvió insostenible, la ciudad cumplió su última función al desaparecer. Cada túnel sellado, cada plano borrado, cada registro eliminado habla de una intención clara. No se trató de un error histórico ni de una catástrofe inevitable. Fue el resultado de una arquitectura del secreto llevada demasiado lejos. Una ciudad que creció alimentándose del silencio terminó siendo devorada por él en los objetos abandonados, las casas intactas, los espacios congelados en el tiempo. No son simples curiosidades. Para exploradores urbanos son pruebas mudas de una ruptura colectiva. La gente no huyó solo por miedo inmediato, sino porque entendió que había cruzado un límite invisible, que vivir allí implicaba aceptar reglas no dichas, peligros no reconocidos y un control que ya no se podía negociar. Con los años, la ciudad se transformó en advertencia, un recordatorio incómodo de lo que ocurre cuando el poder necesita esconderse bajo tierra para funcionar, cuando la infraestructura deja de servir a las personas y pasa a servir a intereses que no admiten testigos. En ese contexto, el abandono no fue un fracaso, fue una forma de supervivencia. Por eso, este lugar sigue intacto y vacío, no porque nadie haya intentado reclamarlo, sino porque nadie ha logrado desactivar lo que lo convirtió en lo que es. Los pasajes ocultos siguen ahí, aunque no se vean. Las decisiones que los crearon siguen sin explicarse por completo. Y mientras esas preguntas permanezcan sin respuesta, la ciudad seguirá siendo un espacio imposible de habitar. No todas las ciudades mueren por guerras o desastres naturales. Algunas mueren porque fueron construidas sobre secretos demasiado pesados para sostenerse. Y esta ciudad fantasma, llena de pasajes ocultos, es la prueba de que hay lugares que no desaparecen. Simplemente esperan a que el silencio haga su trabajo. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Permaneciste porque entendiste que esta no es solo una ciudad fantasma más, sino una advertencia real sobre lo que ocurre cuando los secretos pesan más que las personas. Si esta historia te hizo pensar, dudar o incluso incomodarte, es exactamente ahí donde empieza el verdadero valor de este contenido. Ahora quiero que participes. Deja un comentario escribiendo la frase "El silencio también mata". Y cuéntame, ¿qué fue lo que más te perturbó de esta ciudad llena de pasajes ocultos? Tu opinión ayuda a que estas historias no queden enterradas como los túneles que acabas de conocer. Si este video te mantuvo hasta el final, deja tu like y suscríbete al canal. Eso nos permite seguir investigando ciudades olvidadas, desapariciones inexplicables y misterios históricos que muchos prefieren no recordar. Y antes de irte, mira el próximo video que está apareciendo en pantalla ahora mismo. La historia que sigue conecta directamente con esta y revela otro lugar donde el pasado fue deliberadamente sepultado. Nos vemos en el próximo misterio.